En el video de hoy compararemos al procesador i3 10100F con el i5 9400F para ver cuál de estos es mejor tanto en rendimiento como características y hasta su precio. Por si acaso, estos dos procesadores lo hemos visto en otros videos, por si quieren saber o adentrarse un poco más en sus características. Si te gustan este tipo de videos, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Recuerda que tienen todas mis redes sociales en la descripción. Sin nada más que decir, vamos directamente con las características de estos dos procesadores en comparación. Comencemos con sus características, veamos sus núcleos. El i3 10100F tiene 4 núcleos, mientras que el i5 9400F posee 6. Entre más mejor, o sea, en este caso es mejor el i5 9400F. Y bueno, los núcleos básicamente son como personas ejerciendo una tarea X, como por ejemplo renderizar un video. Entre más núcleos, o sea más personas ejerciendo el trabajo, mejor será el rendimiento. Aunque esto igualmente depende tanto de la frecuencia del procesador como otras características, pero esto lo veremos un poquito después. Ya que vimos los núcleos, pasemos a los hilos, algo igualmente muy importante. El i3 10100F tiene 8 hilos, mientras que el i5 9400F tiene 6 hilos. Igualmente como antes, entre más mejor, o sea que en este caso es mejor el i3 10100F. Al igual que los núcleos, los hilos tienen una tarea muy importante. Estos normalmente nos sirven para ejercer tareas múltiples, al mismo tiempo ayudando al rendimiento. Normalmente en los procesadores hay 1 o 2 hilos por núcleo. En este caso el i3 10100F tiene 2 hilos por núcleo, mientras que el i5 9400F tiene un núcleo por hilo o un hilo por núcleo. Ya que vimos estas características, veamos otras pero que igual son muy importantes, como es la frecuencia básica. Aquí ganando el i3 10100F, ya que tiene 3,6 GHz de frecuencia básica, a comparación de los 2,9 GHz que posee el i5. Sencillamente la frecuencia básica es la velocidad a la que trabajará el procesador frecuentemente. Ahora, si nos vamos a otra frecuencia como es la frecuencia Turbo Boost, una tecnología desarrollada por Intel, igualmente el i3 10100F es superior con 4,3 GHz, a comparación de los 4,1 GHz que nos ofrece el i5. Esta frecuencia es bastante importante ya que nos dice a cuánta velocidad podrá rendir nuestro procesador como máximo. Entre mayor velocidad, mayor rendimiento básico. En la mayoría de casos. Ahora vayamos a unas de sus últimas características. Estoy hablando tanto del TDP como su litografía, teniendo en el primer caso 65 watts los dos procesadores, o sea, tanto el i3 como el i5. Recordemos que el TDP, en sencillas palabras, representa la energía promedio que gastará el procesador, normalmente medida con la frecuencia básica, lo cual está muy bien este TDP ya que no son procesadores que tengan grandes rendimientos pero tampoco tan bajos. Así que para hacer gama baja o gama media o gama de entrada, como se diga, está bastante bien. Si hablamos de litografía, estas dos CPU tienen 14 nanómetros. Por si acaso, la litografía es una tecnología de semiconducción que se utiliza para fabricar un circuito integrado, o igualmente conocido como los chips, que están integrados en los procesadores. En sí, los nanómetros significan el tamaño. Entre menor sea este tamaño, aumenta su rendimiento, o eso es lo que intentan buscar actualmente. Aunque 14 nanómetros está bien, en la actualidad los mejores procesadores con su mejor litografía pueden existir hasta con 7 nanómetros. Y más específicamente estamos hablando de un procesador que está implementando, que está trabajando Apple, con su chip A12X. Aunque claro, no podemos comparar esos procesadores de Apple, que son bastante caros, a comparación de Intel. Ahora, si nos vamos por el tema del precio y terminando las características, oficialmente Intel dice que el i3 10100F cuesta aproximadamente unos $97, o sea, aproximadamente unos 70.000 pesos chilenos, y el i5 9400F $157, igualmente unos 115.000 pesos chilenos. Esto es el precio recomendado según Intel para la compra de este procesador, aunque si lo vemos aquí en Chile, vamos a darnos cuenta que el precio es un poco más elevado. Por ejemplo, el i3 10100F lo podemos encontrar más rondando a los $100, $116, o si decimos en pesos chilenos, 85.000 pesos, mientras que el i5 9400F está por los 125.000 pesos chilenos, que son aproximadamente unos $170. Hay un cambio, hay una diferencia, pero tampoco es la gran cosa. Y bueno, aquí les dejaré algunas otras características por si lo quieren ver. Tampoco vamos a adentrarnos mucho. Pero bueno, lo más importante que se puede destacar, aparte de todas estas otras características, es que el i3 10100F salió en el año 2020, por lo cual posee una arquitectura más nueva, a comparación del i5 9400F que salió en el año 2019. Por lo cual que sea más actual y esta nueva arquitectura ayuda en su rendimiento. Y hablando de rendimiento, ya que vimos todas estas características, ahora vayamos a su rendimiento, pero más tirado para tareas básicas, tanto en mono y multinúcleo como en edición, renderización y otras cosas, hablando de tareas básicas.
en el Cinebench R20, el cual nos dará el rendimiento de un solo núcleo creando formas 3D. El i3 Dimension F es superior con 448 puntos. Ahora en el Cinebench R20 igualmente, pero en este caso con el rendimiento multinúcleo o de todos los núcleos, es superior el i5 9400F con 2407 puntos. Si nos vamos a otro software con el cual podemos ver esto, como es el Cinebench R15, que es prácticamente lo mismo que el R20, pero con la posibilidad de usar el hyperthreading, o como se diga, que es una tecnología desarrollada por Intel para desarrollar dos núcleos en uno solo, mejorando la velocidad de rendimiento. O sea, por ejemplo, un procesador puede tener dos núcleos físicos, aunque se comporta como si tuviera 4. En este caso, solo lo tiene el i3 10100F y no lo posee el i5 9400F. Y bueno, en este caso el i3 10100F es superior tanto en mono como multinúcleo. Esto puede ayudar a ver cómo la tecnología de Intel ha evolucionado con respecto al tiempo y ayudando a esta mejora de rendimiento. Si seguimos con la última prueba en Passmark, con un solo núcleo podemos ver cómo el i3 10100F es mejor, confirmando que en estos casos su rendimiento es superior. Pero si hablamos de multinúcleos, el i5 9400F se comporta mejor, dando un mejor rendimiento. Vimos un poco de las pruebas de rendimiento en tareas básicas. Ahora quise agregar como una nueva sección en la cual serán preguntas de Instagram con respecto a esta comparación. Bueno, si no me siguen, mi Instagram es benjaps07 y lo tienen en la descripción, donde en una historia publiqué qué preguntas o qué dudas tendrían con respecto a la comparación de estos dos procesadores. Y aquí les vamos a dejar las preguntas. Hablando del tema anterior, System Edits y Walter White, por si acaso buen nombre, preguntaron en sí, ¿qué CPU es mejor para multitarea? Edición, programación, producción y para renderizar. Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. En el caso de las multitareas, tanto los núcleos como los hilos son bastante importantes. En este caso tenemos el problema de que un procesador es menor que otro en núcleos pero mayor en hilos, y el otro es mayor en núcleos pero menor en hilos. Pero por el rendimiento que vimos antes, en tareas mononúcleo, el i3 Dimension F está bien, está súper bien, mejor que el i5 9400F. Pero si hablamos de multitareas, o sea, tanto de renderizar como editar, programación o más cosas, ahí es cuando entra el multinúcleo, las multitareas. Y con el rendimiento que acabamos de ver, podemos sacar sencillamente que la solución es que el i5 9400F es mucho mejor para hacer estas tareas. Ahora sí, lo que podemos hacer con el hyperthreading es que simule unos núcleos y en algunos casos puede ser mejor. Pero si hablamos de físicamente o de rendimiento real, el i5 9400F es mejor. Y si es que los hilos no fueran suficientes, en este caso tienes otras opciones como el i5 10400F o el Ryzen 5 2600, 3600, que sí, son un poquito más caros, es verdad, pero en rendimiento es mucho mejor. Y si te vas a dedicar a esto, gastar un poquito más por un mejor rendimiento para todo el tiempo está súper bien. Así que eso sería lo más óptimo. Obviamente si te acompleja esto de tener pocos hilos. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. Dream Nacho y MT Sureta preguntan, ¿cuál de los dos es mejor para hacer stream? Esta pregunta me la han hecho bastante, tanto en directos como en videos. Y sí, es que muchas personas están interesadas en este ámbito del streaming. Quieren alternativas económicas con la cual puedan hacer este trabajo de la mejor forma. Así que igual para el streaming lo que se busca es un buen procesador en multitareas. Como vimos anteriormente, el mejor procesador en multitareas era el i5 9400F. Así que en este caso del streaming va a dar mejor rendimiento el i5 9400F a comparación del i3 Dimension F. Y sí, aquí le damos más importancia, por lo menos en este caso, a los núcleos que a los hilos. Y además que los núcleos importan tanto en la carga de codificación del video para que se reparte y se realice de la forma más rápida. Y apartando igual la frecuencia, que la frecuencia normalmente afecta más en los juegos, que vamos a ver después, que en los streaming o en las tareas básicas. Por lo cual, sencillamente, si quieres un procesador para hacer stream, en estos dos casos te conviene más optar por el i5 9400F. Y también agregar una buena cantidad de memoria RAM. Y ahora, apartando estas preguntas que me hicieron, vamos a responder, o voy a dar una que es muy importante. Y es, ¿qué procesador es mejor para jugar? La verdad es que el rendimiento en la mayoría de casos, si no es que en todos, es prácticamente lo mismo, tanto en el i3 como en el i5. Y en muy pocos casos hay una diferencia considerable, de 5 o 10 FPS. Pero muy poco, ya que en la mayoría hay diferencias de 1 o 2 FPS, por los cuales está muy parejo. Pero por lo que yo veo del procesador, el i3 10100F nos da un muy buen rendimiento y en algunos casos superior al i5 9400F, además de que es más económico, por lo cual sale mucho más conveniente si solo vas a jugar ir por el i3 10100F. Y sí, los juegos normalmente no piden más de 4 núcleos, muy pocos son los que piden más de eso, entonces en este caso y en los juegos importa mucho más la frecuencia, siendo superior en el i3 10100F, por lo cual podemos determinar como este procesador como el ganador en los juegos, o que simplemente conviene más, y también por su precio. En conclusión,
Si vas a aspectos más de edición, de streaming, de programar o cualquiera de esos ámbitos, como pudimos observar, lo más óptimo es ir por el i5 9400F. Aunque sí, con el i3 10100F lo puedes hacer, pero el rendimiento no va a ser el mismo, va a ser inferior. Y si no, y si quieres mejor rendimiento a comparación de estos dos procesadores, los que nombré anteriormente son bastante buenos igual. Pero si te vas a ir solo para jugar, te conviene mucho más el i3 10100F, ya que te va a dar el mismo rendimiento y en algunos casos mejor, pero con un precio mucho menor. Así que es una muy buena opción. Si te ha gustado el video, no olvides de dejar tu like. Recuerden que tienen todas mis redes sociales en la descripción. Si tienes alguna consulta o algo que decir, lo puedes decir en los comentarios y no habría ningún problema. Ahí los leo todos y los respondo. No olviden de seguir a los cabros de Eclipse Gaming para las partiditas de LOLcito y todo eso. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video directo de lo que sea. Adiós.